Buenos días, PhD Rommel Martínez. Mi nombre es Melanie Proaño y junto a mis compañeros Carlos Ama Bryan, Chaluisa Michelle y Guamanzar Alejandro, hemos analizado un tema que sin darnos cuenta forma parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra identidad cultural. El uso del quechuismo en el sociolecto quiteño, centrándonos en la palabra ñaño y su impacto en identidad y comunicación de los jóvenes universitarios en Quito. El lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino también un reflejo de nuestra identidad cultural. Según Hinz, el lenguaje es una forma de acción social que refuerza la identidad de una comunidad. En este sentido, términos como ñaño no solo expresan cercanía, sino también fortalecen la identidad andina en contextos urbanos. Desde la sociolingüística, el contacto entre el español y el quechua en Quito ha dado lugar a una variedad lingüística rica y única. Weinreich sostiene que el contacto entre lenguas redefine la relación social y cultural de sus hablantes. El uso de ñaño ha evolucionado de un término familiar en comunidades rurales a una palabra de uso frecuente en la jerga urbana. El lenguaje no solo es una herramienta de comunicación, sino el reflejo de nuestra historia y cultura. Como afirma Fishman, la lengua es un vehículo clave para la identidad cultural y un marcador de pertenencia a una comunidad específica. Ñaño es un quechuismo que se ha integrado profundamente en el español quiteño. Aunque su origen es indígena, ha trascendido generaciones y hoy en día es un término que denota fraternidad y cercanía. Sin embargo, con la globalización y el avance de un español más estandarizado, existe la preocupación de que términos como este se pierdan con el tiempo. Según Cristal, la separación de términos autóctonos puede llevar a una homogeneización lingüística que empobrezca la diversidad cultural. Esto lleva a una serie de interrogantes fundamentales. ¿Cómo influye el uso de ñaño en la identidad cultural de los jóvenes universitarios? ¿En qué contexto se emplea más esta palabra? ¿Cómo ha cambiado su significado a lo largo del tiempo? Esto lo vamos a analizar a lo largo de esta investigación. Desarrollar el marco teórico de este proyecto, se llevó a cabo un análisis detallado sobre el cambio que sufre algunas palabras del quichuismo en el sociolecto quiteño. Es necesario situarlo dentro del campo de la sociolingüística, específicamente enfocándose en cómo las lenguas en contacto se transforman y cómo ciertas palabras adoptan nuevos significados y usos dentro de la cultura ecuatoriana. En este caso se estudió el término ñaña, proveniente del quichua, que originalmente se usaba para referirse a hermana de una mujer. Con el tiempo, este término dio lugar a la forma masculina ñaño en el español ecuatoriano. Originalmente, ñaña solo tenía un sentido relacionado con las hermanas. Sin embargo, a medida que el español se consolidó como lengua oficial o dominante en Ecuador, los hablantes bilingües, tanto en áreas rurales como urbanas, comenzaron a adaptar ñaña para referirse también a los hermanos, creando la palabra ñaño. Según Palacios y Pafter, 2018, los procesos de gramaticalización en situaciones de contacto lingüístico pueden generar cambios significativos en la estructura de una lengua. Cambio fue impulsado para la necesidad morfológica del español de distinguir los géneros, lo cual resultó un cambio de forma que no existía en el quichua. Actualmente, ñaño es utilizado no solo para referirse a hermano biológico, sino también para expresar cercanía y amistad en todo Ecuador, en todo el Ecuador, de acuerdo al diccionario académico de ecuatorianismos. Puede verse en el habla cotidiano de jóvenes y adultos en diversas regiones de su estatus económico. Por ejemplo, en áreas urbanas como Quito, el término ñaño se utiliza frecuentemente entre amigos para expresar fraternidad, incluso en situaciones informales, mientras que en el contexto formal o académico se refiere a término hermano. Además, este cambio ha sido influenciado por el uso social de hablantes. Según el estudio de Humble,
y Palacios 2017, las estrategias pragmáticas como la atenuación lingüística explica cómo se expandió el uso de ñaño en contextos no familiares. Muestra cómo el término se ha vuelto un marcador de identidad y de pertenencia de un grupo social determinado, especialmente entre clases medias y populares. Ahora continuamos con el marco metodológico de nuestra investigación y según Arias, el marco metodológico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean al formular y resolver problemas. Este método se basa en la formulación de hipótesis, las cuales pueden ser tanto confirmadas o descartadas por medio de investigaciones relacionadas al problema. En este estudio hemos optado por un análisis documental bibliográfico para comprender la importancia y la evolución de esta palabra en el español ecuatoriano. Como enfoque metodológico tenemos un enfoque cualitativo, ya que, ¿qué significa? Que busca interpretar y analizar la presencia del término ñaño en diferentes fuentes escritas. A su vez, tiene un tipo descriptivo y exploratorio, ya que busca caracterizar el uso del término y la relevancia de la identidad cultural quiteña. El tipo de investigación es, como dijimos anteriormente, un análisis documental bibliográfico que, según Torres, sirve como un soporte al desarrollar el propósito de la investigación, al establecer límites de de los investigadores de estudio. Lo que significa que se basa en la revisión y estudio de fuentes secundarias como libros, artículos académicos, diccionarios y estudios previos sobre los quichuismos en el lenguaje quiteño. Población y muestra. En este caso, hemos optado por un método introspectivo y que no trabajamos con una muestra poblacional, sino con una selección de documentos y fuentes que aborden el uso del término en lenguaje quiteño. Pasamos y tenemos como técnicas de recolección de datos que se realizó una revisión sistemática de la literatura disponible sobre el tema. Y también se analizaron artículos científicos, publicaciones académicas, diccionarios y documentos históricos. También se hizo una comparación del uso del término ñaño en diferentes periodos históricos y contextos sociales. Como técnicas de análisis de datos, se propuso un análisis de contenido, lo que permitió caracterizar la información y establecer pautas en el uso del término. También se realizó una comparación entre distintas fuentes para identificar coincidencias y variaciones en el significado y también la frecuencia. Como consideraciones éticas, pues al ser un estudio documental no se involucró la participación directa de personas, por lo que no se requirió ninguna aplicación de protocolos de consentimiento informado. También, y en conclusión, pues el análisis documental bibliográfico ha permitido comprender la importancia del término ñaño en la identidad lingüística de los jóvenes universitarios de la ciudad de Quito. Y los resultados obtenidos pues contribuirán a futuras investigaciones sobre la preservación de los quichuismos en el español ecuatoriano. Conclusiones. El español quiteño, al estar expuesto a toda clase de contacto lingüístico, adoptó un dialecto emblema con el que se caracteriza. De esta forma, sus hablantes pueden ser reconocidos por otras 4 comunidades lingüísticas, por su particular forma de hablar. Este dialecto está constituido por varios modismos o quiteñismos, así como los quichuismos y préstamos lingüísticos de idiomas extranjeros, que se han convertido como una parte innegable del habla quiteña. Ñaño no es solo un término lingüístico, sino un símbolo de identidad cultural que fortalece los lazos comunitarios y representa la herencia indígena. El uso correcto de una lengua es de vital importancia, porque si los quiteñismos y quichuismos son un emblema del habla quiteño, no se debería permitir el crecimiento de términos que se encuentran inmersos dentro del vicio del lenguaje, el cual es denominado idiotismo, que solo evidencia la falta de educación y el uso incorrecto de una lengua. A manera de recomendación, la valorización del quechuismo en la educación. El sistema educativo debería contribuir con el aprendizaje acerca del origen lingüístico del quichua, que corresponde a una de las lenguas ancestrales del Ecuador, para un mayor acercamiento a nuestro origen y cultura, que debe prevalecer con el tiempo. Analizar cómo la globalización y las nuevas tecnologías afectan la conservación de términos como quichuismos. La lengua quicha ha sido de gran influencia no solo en el dialecto quiteño. Su gran importancia se ve reflejada en las herencias lingüísticas, como el término ñaño, y el que posee cada dialecto del Ecuador. Ciertos términos coexisten con el español, no obstante, están quedando obsoletos con las nuevas generaciones.
quienes cuidan un nivel mucho más estético referente a la lengua. Los trabajos de autores antes mencionados fueron de suma importancia para la investigación realizada. Permitieron el análisis de diferentes términos quichuas en contacto con el español en la ciudad de Quito. Dichos términos han permitido el origen del dialecto quiteño, dialecto que abarca términos del quichua, a los cuales se les denomina quichuismos. También las particularidades que presenta el dialecto quiteño, denominados quiteñismos. El apoyo en estas investigaciones también permitiría determinar los diferentes contextos y sociolectos que utilizan los quichuismos y quiteñismos. La información proporcionada por los trabajos ya mencionados permitió direccionar la investigación de una manera correcta y confiable.